Bueno, estamos viendo acá lo que es una cara supralateral del cerebro, ¿sí? En particular de lo que sería el hemisferio derecho del cerebro. Como vimos en videos anteriores, bueno, el cerebro está constituido por dos hemisferios. En este caso, acá tendríamos lo que es el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, ¿sí? Y aquí lo estamos viendo por su cara anterior. Acá lo estamos viendo en la cara posterior. Tenemos lo que es el tronco encefálico. Esto sería el lóbulo occipital izquierdo, el lóbulo occipital derecho, el lóbulo frontal izquierdo, el lóbulo frontal derecho. Y aquí está la cara supralateral, ¿sí? Lo estamos viendo, ¿sí? Y entonces acá tenemos todo lo que es el lóbulo frontal del hemisferio derecho, ¿no? Que está, digamos, enmarcada por lo que es la cisura de Silvio y la cisura de Rolando. Tenemos acá el lóbulo occipital, ¿sí? Y en este video lo que vamos a revisar un poco son algunos de los elementos que podemos encontrar en el lóbulo parietal y en el lóbulo temporal, ¿no? Recordando que lo vamos a hacer a partir de la división que hace Brodmann en 52 áreas del cerebro, y vamos a revisar algunas de las funciones que se han asociado con algunas de estas áreas, ¿no? Entonces vamos a empezar un poco con lo que sería la corteza vinculada con el lóbulo parietal, ¿no? Y tal vez lo primero que podríamos revisar sería el área o las áreas 1, 2, 3 de Brodmann, ¿sí? Están más o menos en esta parte que estoy indicando, que se les denomina también corteza sensitiva primaria o corteza somatosensorial, que básicamente está dedicada a recibir información que proviene del tacto, ¿no? Entonces, toda la información que proviene del tacto por parte de toda nuestra piel se integra en estas áreas 1, 2, 3 de Brodmann, 1, 2 y 3 de Brodmann, ¿no? Si una persona llega a tener algún tipo de alteración en esta área, es probable que tenga una alteración que se llama anestesia, que es la incapacidad para experimentar sensaciones a través del tacto en distintas modalidades, de distintas formas, pero al final existiría esta condición de anestesia, ¿no? Justo por detrás de las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann tenemos el área 5 y tenemos también lo que sería el área 7, 5 y 7, ¿sí? Y en esas áreas 5 y 7 tenemos, bueno, su nombre es la corteza somatosensorial de asociación, y ahí básicamente lo que se puede integrar es el reconocimiento del esquema corporal, ¿no? Porque ahí se proviene toda la integración que proviene del tacto y se integra la sensación o la noción de nuestra representación o nuestra imagen corporal, ¿no? Si llega a haber un daño en esta zona del cerebro, podemos tener distintas alteraciones. Voy a mencionar únicamente tres, ¿no? Por ejemplo, la asteroagnosia, que implica una imposibilidad para distinguir las formas de los objetos al tacto, ¿no? Entonces, por más que la persona siente un objeto, no puede distinguir qué es por medio del tacto, ¿no? Es como si se le olvidara cómo se siente el objeto, ¿no? La asomatoagnosia, que es la incapacidad para reconocer las propias partes del cuerpo, ¿no? Hay una forma muy particular que se llama agnosia digital, en el que la persona no puede distinguir sus propios dedos, por ejemplo, ¿no? O también la hemisomatoagnosia, donde se desconoce una parte del propio cuerpo, como si esa parte, por ejemplo un brazo, una mano, no integrara parte del no fuera parte o no integrara, no formara parte del esquema corporal, ¿no? Bueno, después tenemos lo que son las áreas 39 y 40 de Brodmann, que están más o menos ubicadas en esta parte, 39 y 40 de Brodmann, ¿sí? Que se les denominan la circunvolución angular de asociación heteromodal. Circunvolución angular de asociación heteromodal. Y es que en esta parte del cuerpo se integra la información que proviene de la vista con información que proviene del tacto, ¿no? Lo cual es una zona de integración
entre el tacto y la vista, ¿no? Una patología asociada con esta zona del cerebro, con las áreas 39 y 34, es lo que se denomina el síndrome de Gerstmann. Síndrome de Gerstmann, donde la persona puede tener agrafia, es decir, dificultad para escribir, agnosia digital, lo que decía, incapacidad para reconocer los propios dedos, acalculia, es decir, incapacidad para contar, y desorientación espacial derecha-izquierda, ¿no? Es importante identificar que en esta parte del cerebro es donde se integra la información que nos permite precisamente contar, ¿no? Recordando que integra información visual y auditiva, pues nosotros aprendemos a contar a través de los dedos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, al dejar de experimentar los dedos como propios, entonces también se produce lo que se llama acalculia, ¿no? Y finalmente la última área que vamos a revisar de esta parte de nuestro cerebro es una parte que está aquí, casi pegando con la corteza frontal. De hecho, parte cae en la corteza frontal y parte en la parietal. Es el área 43 de Brodmann, que es el área gustativa primaria, la corteza gustativa, ¿no? Y se integra la información del gusto. De tal suerte que si llega a haber un daño en esa área, pues lo que voy a dejar de experimentar son los sabores, básicamente, ¿no? Bueno, ahora vamos con lo que sería la corteza temporal y vamos a revisar también algunos elementos vinculados con la corteza temporal, ¿no? Y tal vez lo primero que tendríamos que revisar son las áreas 41 y 42 de Brodmann, están más o menos por acá, 41 y 42, que son las áreas, digamos, auditivas primarias, ¿no? Ahí llega todo lo que tiene que ver con la información del oído, ¿sí? De tal manera que si alguna persona llega a tener algún daño en esas áreas 41 y 42, probablemente lo que sufrirá será una forma de sordera. Se llama sordera neural, ¿no? Una sordera neurológica, ¿no? Justo por debajo de las áreas 41 y 42, son unas áreas un poco más amplias, tenemos las áreas 21 y 22, aquí donde estoy señalando, 21 y 22, ¿no? En esas áreas básicamente se denominan, es la corteza asociativa, auditiva de asociación, que es donde se interpreta toda la información que viene del oído, ¿no? Entonces donde podemos nosotros reconocer, digamos, los sonidos, ¿sí? Reconocer, por ejemplo, si ladra un perro, reconocer que es el ladrido de un perro, si es una voz humana, reconocer que es una voz humana, o el sonido de un teléfono celular, reconocer que es un sonido del celular, ¿no? Y por detrás de esas dos áreas, ¿sí? Incluso incluyendo cierta parte del 41 y 42, en el lado izquierdo del cerebro tenemos el área de Wernicke, ¿sí? Que es la que nos permite entender el lenguaje, ¿no? No solo el lenguaje que escuchamos, sino también el lenguaje escrito, por ejemplo, ¿sí? O incluso el lenguaje de señas, ¿ok? Si llegamos a tener un daño en esa área de Wernicke en particular, tendremos una afasia sensorial, que es la incapacidad para entender el lenguaje, ¿no? Pero si tenemos un daño más extenso en las áreas 21 y 22, probablemente tendremos un padecimiento que se llama agnosia auditiva, la incapacidad de reconocer la naturaleza de los sonidos o el origen de los sonidos, ¿no? No entender el origen de los sonidos, ¿no? Y justo en el mismo lóbulo temporal, ¿sí? Pero, digamos, en la cala interna del lóbulo temporal, tenemos lo que se denomina el rinencéfalo, ¿sí? Que son las áreas 27, 28 y 34 de Brodmann, estarían acá adentro, ¿sí? Y en esas áreas lo que básicamente se procesa es la información del gusto, ¿no? De tal manera que si tenemos un daño en esa parte de nuestro cerebro, tendremos un padecimiento que se llama agnosia olfatoria, ¿no? O anosmia,